Dele ese aplauso fuerte a Jesucristo. Fuerte, fuerte. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria. Santo es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Estar en el altar de mi papá, de mi padre, es una gran responsabilidad, pero es una gran bendición y es una honra que Dios me da y me permite poder traer la palabra de Dios. Y estar aquí es ver en persona lo que podemos percibir a través del internet. Una iglesia gloriosa, poderosa, una iglesia vestida de gracia, llena de amor. Se ven más lindos en persona que por internet. Se ven más agraciados, se ven más prósperos, se ven más victoriosos y se ven más llenos de Jesús en persona. Amada iglesia, les amamos. Ustedes están en los ojos de todo el mundo. Hay miles y miles de pastores en el mundo entero. Hay centenares de iglesias en el mundo entero que tienen los ojos puestos en lo que Dios está haciendo en este lugar, en lo que Dios está haciendo en Panamá. Y créame que no estamos haciendo una demanda a lo que Dios va a hacer. Estamos haciendo una demanda a lo que Dios ya está haciendo. Yo quiero que usted no se familiarice con la atmósfera que está sobre este lugar. Lo peor que puede pasarnos es familiarizarnos con lo que está sucediendo. Los que estamos afuera podemos ver, podemos percibir y podemos apreciar que lo que Dios está haciendo aquí es real, que lo que Dios está haciendo aquí es eterno, que lo que Dios está haciendo aquí es trascendental, que lo que Dios está haciendo aquí es obra genuina del Espíritu Santo de Dios. Maranata, esta es la obra del Espíritu Santo. Esta no es la obra de un hombre. Este no es el deseo de un hombre, este es el deseo de Dios, este es el plan de Dios, este es el diseño de Dios y ustedes hacen parte del propósito de Dios para lo que Dios va a hacer en el mundo entero. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ustedes son la materia prima que Dios va a usar a través de nuestro Padre para llegar a todas las naciones de la tierra con un evangelio restaurador, reformador, trastornador. Yo no sé si me está creyendo, Maranata, pero cuando uno llega aquí, percibe que lo que hay aquí es real. Es real. Lo espiritual se está volviendo real. Lo invisible se está volviendo visible. Y lo eterno está vistiendo lo temporero. La eternidad se está acercando a la tierra, Maranata, a través de esta iglesia. ¿Cuánto lo creen? Les amo, iglesia linda. Reciban un saludo de el sur de Colombia, donde yo pastoreo. Son apreciados, son amados, son bendecidos y son inspiradores. Amén. Levante sus manos al cielo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido en esta noche, Señor, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, revelación, y que abra los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender las cosas que tú tienes preparadas desde antes de la fundación del mundo. Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Que solo Jesús sea exaltado, que solo Jesús sea reconocido, que solo Jesús sea alabado, bendecido, que solo Jesús sea glorificado en esta noche. Y te pido, Espíritu de Dios, que bendigas esta linda iglesia, que bendigas a este pueblo, que lleves a este pueblo a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo nivel de éxito, de prosperidad. Sana al que está enfermo, libera al que está cautivo, bendice tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, aleluya. Diga conmigo, la bendición de una nación. Diga, la bendición de una nación. Quiero compartirles eso en esta noche. Dios es Dios de toda carne, dice Isaías. Otra traducción dice, Él es el Dios de todas las naciones. Él es el Dios de todos los pueblos. No hay ninguna nación que esté velada para Dios. No hay ninguna nación que pueda interrumpir lo que Dios quiere hacer en ella.
Cuando Dios tiene un propósito con una nación, lo va a cumplir. Independientemente si esa nación está en esclavitud como lo estuvo Israel en Egipto, Dios tiene un plan de salvación y Dios tiene un Moisés para esa nación. Independientemente si esa nación ha corrompido su carne, Dios tiene un Noé, Dios tiene un Enoc. Independientemente si esa nación ha estado perdiendo la luz de la verdad y de la adoración pura como Israel cuando reinaba acá, Dios tiene un Elías que saldrá brutamente para establecer la bendición de Dios sobre esta tierra. Escúchame, Maranata, voy a decirle por qué razón el hombre de Dios de esta casa, nuestro padre, tuvo que moverse. Dios lo movió de Chicago a esta nación porque la palabra que Dios ha dado sobre Panamá es verdadera. La palabra de bendición es verdadera. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro no pasará. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios es como un boomerang. Ella no regresa vacía, ella no vuelve vacía. Ella riega la tierra como la lluvia riega la tierra y la hace germinar. Por años Panamá ha recibido palabras de bendición. Yo quiero que me oiga bien, mis amados bellos hermanos. Por años se ha profetizado por verdaderos hombres de Dios lo que Dios va a hacer en Panamá y lo que Dios va a hacer a través de Panamá. Dios va a preservar naciones a través de esta tierra. Dios va a preservar naciones a través de esta iglesia. Y todas esas palabras que Dios ha desatado sobre este bello país, que eran palabras de Dios, son palabras de Dios, necesitaban un terreno para poder dar fruto. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios no muere. Aunque el fruto llegue a morir porque no tiene profundidad, aunque el fruto de la palabra llegue a morir porque los espinos, los afanes del mundo la ahogan, o aunque el fruto de la palabra se pueda perder porque las aves, los demonios se las comen, no dice la Biblia que la semilla muere. Puede morir el fruto, pero no puede morir la palabra. Jesús dijo: la palabra que yo hablo es espíritu y es vida. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. ¿Cuántos creen eso conmigo? La palabra de Dios es vida, contiene vida, produce vida. Cuando el hombre de Dios se para en este lugar, está produciendo vida. Va a vivir tu milagro, va a vivir tu sanidad, va a vivir tu familia, va a vivir tu prosperidad. Y todas esas palabras que se desataron sobre Panamá estaban buscando un terreno para poder dar fruto. Y por años la palabra de Dios se estaba moviendo sobre este país, pero no hallaron terreno. Y como la palabra no puede morir, la palabra seguía revoloteando sobre el país. Y Dios movió a nuestro padre de Chicago a Panamá para que le prestara su corazón, donde esa palabra pudiera germinar. Escúchame bien, Maranata. Dios muchas veces usó a nuestro padre viniendo a este país antes de que existiera el Centro Internacional Maranata, para desatar palabras de propósitos para esta nación. Y luego él regresaba a su país, pero la palabra no encontraba el terreno adecuado para dar fruto. Y Dios tuvo que mover al que fue la voz para que se convirtiera ahora en el corazón donde esa palabra, ahora tú tienes en este altar, ahora tenemos en este altar a la voz de Dios, pero también al corazón de Dios, para que cuando la palabra y el corazón se unan, haya una explosión de frutos espirituales y eternos. ¿Cuántos creen eso conmigo? Dios tiene un propósito con las naciones. Y Dios va a bendecir las naciones. Dios puede interrumpir cualquier nación, no importa el caos donde esté, Dios lo va a interrumpir. Abra conmigo su Biblia en Génesis, capítulo 12, versículo 1.
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El hombre que Dios usa para bendecir una nación no escatima dejar nada. Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos porque Abraham tenía una nación adentro y él no lo sabía. Abraham tenía que salir de su zona de confort. Ur de los Caldeos era una de las ciudades más importantes de aquel tiempo. Tenía alcantarillado subterráneo. A una nación que no conocía, pero que estaba dentro de él. Dios solo puede usar hombres para bendecir una nación cuando esos hombres pueden cargar la nación dentro de ellos. Escúchame, Maranata. Dios no entrega naciones a los hombres para que los hombres cabalguen sobre las naciones. Dios no le entrega naciones a un hombre para que el hombre use la nación como su caballito de Troya. Las naciones no son para que los hombres se monten sobre ellas y cabalguen en sus carrozas para hacerse famosos ellos. Dios bendice las naciones a través de los hombres que no se montan sobre las naciones, sino que se montan las naciones sobre ellos. Aunque la misma nación los minimice a ellos, no importa. El hombre que Dios va a usar para bendecir una nación no usa a la nación, bendice a la nación. Cuando Dios escoge a un hombre para poner en ese hombre la bendición de una nación, Dios se asegura que ese hombre esté ensanchado por dentro, que tenga más anchura adentro que afuera, que tenga más profundidad que altura. Porque el hombre que bendice una nación la carga, la concibe, tiene dolores de preñez. Eso es lo que es el hombre de Dios de esta casa. El hombre de Dios de esta casa no busca naciones como plataforma para su ministerio. El hombre de Dios de esta casa busca naciones para bendecirlas, para guardarlas. ¿No dijo Jesús: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos? El hombre de Dios cubre las naciones. Algunos usan las naciones para salir al flote. Usan las naciones como trampolín. El hombre de nuestro Padre va a lugares donde ningún apóstol famoso va. Donde yo pastoreo, no conocen a ningún apóstol famoso ni a ningún profeta famoso en persona. Porque es una ciudad pequeña, está instalada en la falda de un volcán. No es una buena plataforma para la publicidad. No es una buena plataforma para el marketing. Allá no conocen en persona a los famosos apóstoles. Pero cuando mi padre llegó a aquella ciudad y yo lo vi bajarse del avión, y cuando desciende del avión se pone de rodillas en la pista del aeropuerto, mis entrañas se conmovieron. Ustedes tienen un hombre de Dios que no está buscando una nación para catapultarse a su fama. Ustedes tienen un hombre de Dios. Tenemos un padre que no está buscando una nación como trampolín para su economía. Ustedes tienen un hombre de Dios que va donde los famosos no quieren ir. Usted tiene un hombre de Dios que va donde nadie quiere llegar, porque antes de catapultarse él quiere guardar naciones, él quiere guardar linajes, él quiere bendecir una tierra. Escúchame esto, Maranata. Dios bendice naciones a través de hombres que no cabalgan sobre naciones, sino que cargan naciones en su vientre. Aleluya. Panamá está siendo bendito ahora. Y dice el versículo: y haré de ti una nación grande. Dios le está diciendo a Abraham:
La materia prima para una nación grande está en ti. Dios le está diciendo a un hombre: yo no voy a hacer una nación de mí para entregártela a ti. Yo voy a hacer una nación de ti. La naturaleza de la nación que Dios le iba a entregar a Abraham estaba en Abraham. Por eso es que Dios hace relevos, Maranata. Porque cuando en la autoridad espiritual de la nación hay un hombre perverso, la nación empieza a adoptar el carácter de ese hombre. Pero cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un hombre que tiene la semejanza, la imagen de Dios, cuando hay un hombre que tiene la semilla de Jesús adentro, Abraham tenía a Isaac adentro, Isaac es tipo de Jesús. Cuando hay un hombre que tiene la imagen de Cristo adentro, la nación que nace de ese hombre es con la materia prima de ese hombre. Lo que la nación y la religión no reconocen es lo que Dios reconoce. La naturaleza interna. Dios bendice naciones a través de la naturaleza de un hombre de Dios que ha dejado que Cristo sea formado en él. Abraham es tipo del Padre. Isaac es tipo de Jesús. El siervo que Abraham mandó a conseguir la esposa de Isaac es tipo del Espíritu Santo. Dios bendice naciones a través de hombres que cargan a Jesús y que tienen un pacto con el Espíritu Santo para levantar una iglesia gloriosa, poderosa, sin arruga y sin mancha. Escúchame bien, Maranata. Dios bendice naciones a través de hombres. Dios bendice naciones a través de hombres. Y haré de ti, dice Génesis capítulo 12 verso 1, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. En Génesis 1, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo bendijo antes de entregarle la tierra. Lo bendijo después de la semejanza. Pero en Génesis 12, Dios primero le dice: haré de ti una nación grande y luego te bendeciré. Eso indica que el hombre, Abraham, ya tenía la imagen y la semejanza. La nación grande no es la bendición es la imagen y la semejanza. Maranata, tú tienes la imagen y la semejanza del Dios eterno. Maranata, en ti se está formando la imagen y la semejanza del Rey de Gloria. Maranata, tú tienes la naturaleza del Dios del cielo. Y por eso de aquí saldrá una nación grande. De aquí serán restauradas naciones. De aquí serán resguardadas naciones. Y de aquí serán preservadas naciones. Maranata, que nadie te tenga en poco y que tú mismo no te tengas en poco. Lo que ustedes son es grande para Dios. Y haré de ti una nación grande. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. La clase de hombres que bendicen una nación son aquellos como Abraham, que aunque su esposa es estéril, no la deja. Son aquellos hombres de Dios que no están buscando las iglesias donde pueden recoger. Son capaces de ir a iglesias que todavía son estériles. La bendición de una nación está en los hombres que pueden amar sin dejar la iglesia por su esterilidad, porque esos hombres saben que esa esterilidad es momentánea. Oh, gloria a Dios. Los hombres de fe como nuestro Padre saben que la esterilidad es momentánea, que lo que Dios prometió se cumplirá. Abraham no dejó a Sara porque era estéril. Abraham no la abandonó porque era estéril.
Los hombres que bendicen naciones no dejan la iglesia por su poca gente, no dejan la iglesia por su poca economía, no dejan la iglesia por su poca influencia. Se quedan con ella porque ellos saben que ellos tienen el poder creativo de Dios en su boca para hacer que esa iglesia estéril se reproduzca, se multiplique y llene la tierra con la gloria de Dios. Pero usted dirá, Maranata, pero Abraham cambió a su mujer por chivos y por vacas. Voy a decirle lo que Dios me dijo anoche mientras oraba. Abraham podía cambiar a su mujer porque tenía corazón. Espera. Para que si por alguna circunstancia el faraón se llegara a ella, si por alguna razón Dios no interviniera y el faraón se llegara a Sara, Abraham podía volverla a recibir. Y Dios sabía que él tenía corazón para seguirla amando. Dios sabía que Abraham podía recibir su mujer aunque la hubiesen usado, y la iba a seguir protegiendo, y le iba a cubrir su indignidad, y la iba a hacer sentir amada. Los hombres que bendicen naciones son aquellos que pueden coger iglesias violadas, que pueden coger iglesias abusadas, y nunca están sacándole en cara su desnudez, sino que le están recuperando su dignidad. A los hombres de Dios que Dios usa para bendecir naciones, Dios les permite recoger iglesias maltratadas, gente maltratada, gente violada, y cuando llega a los brazos de ese hombre, su dignidad se recupera, su propósito se recupera, su visión se recupera. Porque el hombre que no puede amar a alguien abusado no puede bendecir las naciones que han sido abusadas. ¡Aleluya! Dios usa hombres para bendecir naciones que no desechan personas violadas, y que no desechan un pueblo que llegó pobre porque en algún lugar le quitaron todo, sino que los reciben, los abrazan, los aman, los bendicen. Abraham estaba dispuesto a entregar su mujer porque también estaba dispuesto a recibirla si Dios no hubiera intervenido y el faraón se llega a ella. Y Sara no se hubiera sentido mal con Abraham porque Abraham tenía corazón para devolverle su dignidad. ¿Alguien está aquí conmigo? ¡Aleluya! La bendición de una nación está en un hombre. Que puede ir en rescate de un Lot carnal que extendió sus tiendas hasta llegar a Sodoma y que fue secuestrado por 5 reyes. Pero Abraham no tuvo que importar un ejército para ir a rescatar a Lot. Escúchame lo que voy a decirle, mi amado bello hermano, iglesia linda. Dice Génesis que Abraham armó a los criados nacidos en su casa. El hombre que va a bendecir una nación no tiene que importar profetas, porque Él es capaz de darlos a luz. Sería más fácil para nuestro Padre traer hombres de renombre en esta noche y toda esta semana para cubrir su ausencia. Pero cuántos ministerios de Dios se han perdido
por importar, traer del extranjero, traer de afuera de su casa hombres con otro espíritu que les contaminaron su doctrina pura. Abraham armó los criados nacidos en su casa. Los hombres que bendicen naciones tienen la capacidad de poner las armas espirituales en los siervos que nacieron en su casa. Y no importa si usted nació en otra iglesia, cuando llegó aquí, usted puede renacer. Y siendo hijo de esta casa, puede hacerse siervo. Las batallas que se pelean por las naciones tienen que hacerse con hijos que se hacen siervos. El espíritu del pastor Giovanni Blanco que estuvo hace 8 días es el mismo espíritu de mi padre. El espíritu de nuestro pastor Naisa es el mismo espíritu de nuestro padre. El pastor Oscar Coto tiene el mismo espíritu de nuestro padre, la misma visión, el mismo corazón. Y todos los que han pasado por este púlpito, ¿sabe por qué? Porque es el hombre que va a bendecir una nación. Se gasta su tiempo, sus años y su vida dando a luz hijos que se conviertan en siervos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios me dijo eso, mi papá ayer, cuando llegué a su casa, me escribió y me dijo: bienvenido a casa. Y hoy yo dije, bueno, esta es la casa de mi padre. Esta es la oportunidad para servir en la casa de mi padre. Bajé a buscar los implementos de aseo, escoba, trapeadora, para barrer y trapear la casa del hombre de Dios. Porque si queremos conquistar, tenemos que ser hijos con espíritu de siervo. Esta nación va a ser conquistada para Dios por un grupo de hombres y de mujeres que van a nacer de este espíritu. Pero que no importa la unción, ni los dones, ni la gracia, ni la posición que tengan. Y no importa si tienen renombre dentro del ministerio. Y no importa si el apóstol les dice: mis hijos, ellos no van a dejar de ser siervos. Abraham armó los criados nacidos. Criados nacidos. Criados con identidad de hijos. Hijos con disposición de criados. ¿Sabe cómo se conquistan los carnales como Lot? ¿Sabe cómo se recupera la cosecha de almas? Con criados nacidos en la casa. ¿Sabe cómo se pierde la verdadera doctrina? Con extranjeros que tienen palabras elocuentes, pero carecen del espíritu de la casa. Aleluya. ¿Alguien está conmigo? Dios va a levantar hijos siervos en esta casa para la conquista de esta tierra. Esa clase de hombre que bendice una nación. Es el tipo de hombre que tiene encuentros personales con Melquisedec, que conoce a Jesús como más nadie lo conoce, y que tiene una revelación de la carne y la sangre de Cristo. Abraham se encontró con Melquisedec después de la derrota de los reyes de Kedorlaomer, y Melquisedec no tuvo que predicarle para que Abraham sacara los diezmos. Porque cuando Abraham vio en las manos de Melquisedec el pan y la copa, Abraham entendió el sacrificio de Cristo. Y esos hombres que Dios usa para bendecir naciones
tienen una revelación del sacrificio de Cristo tan poderosa que ellos mismos se ponen en el altar como sacrificio para Dios. Maranata, tenemos un hombre de Dios en esta casa que tiene una revelación del cuerpo y de la sangre y una revelación del Cordero como pocos la tienen, y son la clase de hombres que por causa de la revelación de la sangre Dios los puede usar para bendecir una tierra. Lo que viene es grande, Maranata. Lo que viene es poderoso, Maranata. Lo que viene es glorioso, Maranata. Le voy a dar el segundo ejemplo. De un hombre que bendice una nación. Israel, después de la muerte de Salomón, comienza un ciclo de depravación. 58 años de perversión. 7 reyes pasaron después de Salomón hasta el rey Acá. Y cada uno haciendo más mal que el anterior. Reyes borrachos, reyes que asesinaban para poder estar en el trono. Reyes que ponían sacerdotes que no eran del linaje de Leví, corrompiendo el sacerdocio. Hasta llegar al clima de la mayor maldad en Israel, el rey Acá. Dios es el Dios de todas las naciones. Yo dije, Dios es el Dios de todas las naciones. Yo dije, Dios es el Dios de todas las naciones. Él es el rey de los soberanos reyes de la tierra. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Y no importa qué rey haya sobre una nación, y no importa qué tan corrompido sea, Dios tiene un hombre solitario. Cuando la luz se apagaba en Israel, cuando el culto ya no era para Dios sino para Baal, cuando el rey que estaba sobre aquella nación hacía alianzas políticas, Acaz hizo alianzas políticas con los sidonios, casándose con Jezabel para expandir su territorio. Vendió los principios de Israel, y una nación que Dios había escogido para ser santa ahora estaba corrompida por el rey que estaba al frente. La luz ya se estaba extinguiendo. La adoración era para Baal y para Sera. En el altar habían símbolos del órgano reproductor masculino y del órgano reproductor femenino. Pero cuando Israel está en el clímax de su maldad, aparece abruptamente un extranjero. Un extranjero. Uno de los moradores de Galaad, Elías Tisbita, sale abruptamente. La aparición de Elías es dramática porque la caída de Israel era dramática. Santa, yo sé que usted está aquí conmigo. Como Israel había caído tan bajo, Dios dramáticamente tiene que levantar a un hombre solitario, vestido de una manera poco formal, vestía pelo de camello, no vivía la vida regalada de los cortesanos del palacio, no era aceptado dentro del círculo de la nación. Cualquier parecido con la realidad es un propósito espiritual. Yo no sé qué pensaría Elías mientras venía de Galaad hacia Israel caminando solo. Pero una cosa sí sé: Elías no estaba intimidado. Aunque sabía que en Israel ya habían matado a los profetas de Dios y los que habían quedado los habían corrompido, Elías estaba dispuesto a entrar al palacio con un mensaje poco agradable
para un rey perverso. Oh, gloria a Dios. Los hombres que bendicen naciones tienen mensajes desagradables para los morbosos reyes, para los perversos reyes y para los reyes inmorales, codiciosos y avariciosos. Pero Elías no necesitaba invitación en el palacio. Oh, Maranata. Elías no necesitaba invitación en el palacio. ¿Sabe por qué? Porque aunque en Israel había un rey que se llamaba Acab, Elías venía de la presencia del Dios de Israel. Lo que se le olvida a muchos reyes es que sobre ese rey hay un Dios. Sobre ese rey hay un Dios. Elías podía entrar donde Acab con un mensaje desagradable para él, porque Elías venía de estar delante del Dios de esa nación. Elías podía entrar delante de Acab porque Elías sabía que el mismo Acab tenía que darle cuentas al Dios de Israel. Aleluya. Todo rey que pervierte naciones, todo rey que pervierte el evangelio de Jesucristo, todo rey que vende el evangelio, todo rey que trae doctrinas de codicia, tendrá que darle cuentas al Dios del cielo, porque Él es el Dios de todas las naciones. Y se requería un hombre solitario. Se requería un Elías, hijo del desierto, un testigo verdadero de Dios. Elías era un testigo verdadero de Dios, porque en Israel ya no habían testigos verdaderos. En Israel ya no habían voces proféticas. En Israel ya no habían voces que dijeran la verdad sobre el pecado de Israel y sobre la maldición de Israel. Escúchame bien, Maranata. Elías vino solo. Elías vino sin carrozas. Elías vino sin publicidad. Elías vino sin marketing. Elías vino sin propaganda. Elías vino sin anuncio publicitario. Pero ¿sabe qué traía en sus manos? Las llaves del cielo. Traía las llaves del cielo, porque cuando le dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, que no lloverá si no es por mi palabra. Un hombre solitario, vestido poco formal, pero con las llaves del cielo, podía abrir y cerrar los cielos. Podía abrir y cerrar los cielos. Aleluya. Santo. Esos son los hombres que bendicen naciones, Maranata. Parece que Elías venía de orar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomios que si el pueblo se volvía a los ídolos, dice Dios: yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. ¿Sabe qué está decretando Elías delante del rey? La palabra. ¿Sabe qué le estaba diciendo Elías acá? Esta nación está en maldición porque usted la ha llevado a maldición. Y yo vine con las llaves del reino para cerrar. ¿Y sabe hasta cuándo va a estar cerrado? Hasta que yo diga. Los hombres que bendicen naciones tienen la autoridad del reino. Los hombres que bendicen naciones tienen el evangelio del reino. Los hombres que bendicen naciones tienen el gobierno del reino. Los hombres que bendicen naciones no están intimidados. No están buscando la vida regalada. Aleluya. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué pensaría usted si le digo que el hombre de Dios de esta casa puede abrir y cerrar los cielos? Aleluya. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, apareció repentinamente. No tenía que ser israelita para cambiar a Israel. No se tiene que ser panameño para cambiar a Panamá. Pero aprovecha que usted es panameño. Pero no permita que alguien desestime a mi padre porque en los papeles no es panameño. Elías era extranjero para acá, pero era conocido por Dios. Aleluya.
Elías tisbita, de los moradores de Galaad, de las montañas de Galaad. Era un montañés. Era un hombre rudo, pero estaba correcto. Era un hombre que Jezabel no podía corromper. ¿Quiere que le diga por qué Jezabel no podía corromper a Elías? Porque Jezabel podía corromper sacerdotes de su mesa. Dice la Biblia que los profetas de Baal y de Acera comían de la mesa de Jezabel. Escúchame. Elías no tenía que comer de la mesa de Jezabel porque Elías dependía de provisiones sobrenaturales. Jezabel no puede corromper hombres que dependen de provisiones sobrenaturales. Jezabel no puede corromper hombres que se pueden sentar a la orilla del arroyo de Querí y esperar hasta que el cuervo le traiga pan y carne. Jezabel no puede corromper hombres que pueden ir donde una viuda que tiene 2 tortas y hacer multiplicar la harina y el aceite. Por eso es que el espíritu de Jezabel odia a este ministerio, odia a nuestro Padre. Porque Jezabel compra con dádivas. Jezabel es un espíritu de codicia. Jezabel es un espíritu de codicia porque Jezabel mandó a matar al dueño de la viña de Nabot. Cuando Acab llegó a su casa a llorar porque no se la habían vendido, Jezabel le dijo a su marido: ¿por qué lloras? ¿No eres tú el rey? A Jezabel le gusta alimentar una codicia. Jezabel dice: adquiérelo al precio que sea, aunque tengas que matar, porque tú eres el rey. Jezabel no podía con Elías. Los hombres que bendicen naciones, Dios necesitaba un hombre que preservara a Israel, porque Israel estaba a punto de ser consumida por el pecado, y tuvo que levantarse un hombre que Jezabel no corrompiera. Un hombre que no se vendiera por codicia, un hombre que no se vendiera por dinero, un hombre que no se vendiera por posición, un hombre que estuviera dispuesto a atravesar un valle para ir a la casa de una viuda porque creía que Dios le iba a proveer. Esa es la clase de hombre que hay en esta iglesia, que cree que Dios le provee, que no tiene que manipular a nadie, que no tiene que abusar económicamente de nadie, porque él sabe que el que lo trajo a esta tierra le proveerá. Esos hombres bendicen naciones, porque el hombre que abre los cielos para que venga provisión es el mismo hombre que abre los cielos para cambiar la nación. Aleluya. Yo no sé si usted sabe dónde está. Nosotros a miles de kilómetros quisiéramos ser diáconos aquí, pero sabemos que allá nos va a llegar lo que está pasando aquí. Sabemos que vamos a recibir la ola del avivamiento que de aquí se ha soltado. Aleluya. El espíritu de Jezabel está cayendo. La hechicería se está rompiendo. La maldición se está cayendo. Aleluya. Santo. Gloria. My God. Apareció Elías solitario con una bandera celestial, porque la Biblia dice que si el enemigo se levanta como un río, el espíritu de Jehová levanta bandera. Y el enemigo se había levantado contra Israel y la estaba negando. Tenía que aparecer un hombre que levantara una bandera celestial, una bandera celestial, y que viniera y que dijera por qué había esa situación en Israel, cuál era la causa. Los hombres que Dios usa para bendecir naciones son hombres de altar. Elías edificó un altar, pero estos hombres edifican altares con piedras vivas. Elías tomó las piedras, 12 piedras, para edificar un altar. Los hombres que restauran, los hombres que protegen naciones, los hombres que bendicen naciones, los hombres que preservan naciones.
Tienen la capacidad divina de Dios celestial de tomar piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas, y hacer un altar para Dios. Piedras de diferentes colores, piedras de diferentes culturas, piedras de diferentes tratos, y levantar un altar para Dios. Son estos hombres que no hacen elitismo. Son estos hombres que no hacen grupitos de empresarios, grupitos de pobres, grupitos de ricos. Son hombres. Las 12 piedras que tomó Elías representaban las 12 tribus de Israel. Los hombres que restauran naciones, los hombres que hacen que las naciones vuelvan a Dios. Toman hombres y mujeres de toda cultura y los unen con una sola visión. Porque donde las piedras se unen, el cielo responde. Que nadie te divida, mi amado bello, que nadie te divida. Cuando las piedras se unen y el agua es regada, el agua es la palabra, el cielo responde con fuego. Aleluya. Aleluya. Apareció un Elías. La Biblia no registra su preparación religiosa. No se sabe nada de su preparación religiosa, porque para Dios eso no es tan importante. ¿Sabe qué era importante y qué es importante? El celo que tenía Elías por la gloria de Dios. Elías dijo: he sentido un vivo celo. No importaba si su preparación religiosa era la mejor, no importaba su currículo. El currículo de Elías era el desierto. El currículo de Elías era oración ferviente, dice Santiago 5:17. Este hombre que iba a preservar a Israel de la catástrofe que le venía, tenía un vivo celo. Un vivo celo. Algo lo consumía por dentro. Algo ardía por dentro. Tenía celo por la gloria de Dios. El mensaje no nacía de una ofensa personal. Lo que él estaba diciendo acá no era una ofensa personal, era el celo por Dios. Mi padre no está ofendido con nadie. Mi padre no se está defendiendo de nadie. ¿Sabe qué es lo que lo hace predicar como predica? Un celo por la gloria de Dios. Un celo porque la gloria de Dios se ha perdido. Un celo porque la gloria de Dios ya no está en los grandes lugares. Tiene un celo porque la gloria de Dios venga. Y va a venir, Maranata, va a venir la gloria de Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Maranata, ustedes son benditos. Maranata, ustedes son benditos. Ustedes verán la gloria de Dios. Eso tenía Elías, celo. No importaba su formación religiosa, lo que importaba era su condición espiritual. Padre, aleluya. ¿Sabe por qué aparece Elías abruptamente? Porque el clamor de la nación, Dios se lo trasladó al corazón de Elías. Estos hombres que bendicen naciones tienen oraciones fervientes, aunque están vestidos de humanidad. Elías era hombre semejante a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente. Son hombres de oración ferviente. La oración no se va de la casa. Los lunes es importante. Los lunes es una de las reuniones más importantes en este lugar. Aleluya. 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 Termino, mis bellos amados hermanos, con el tercer ejemplo. Si le doy 3 ejemplos, usted me cree que es la verdad de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que por boca de 3 testigos. Le di a Abraham, Elías y ahora José. Dios quería entrar a Egipto y el pretexto era José.
Porque no hay nación velada para Dios. No es como la religión dice que en esa nación hay mucho pecado, Dios no puede visitarla. Donde sobreabundó el pecado, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dios puede entrar a Egipto, Dios puede ir al mundo. No importa cómo esté la nación, Dios usa un hombre como pretexto para entrar a esa nación. Aleluya. Génesis capítulo 37, versículo 3. Diga: la bendición de una nación. Mi amado hermano, qué bueno que uno no es reconocido para que Dios lo pueda usar y para que las críticas no le hagan a uno daño. Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El hombre que Dios iba a usar para entrar a Egipto y preservar a Egipto de una catástrofe. Escúcheme, Maranata, escúcheme. Egipto iba a olvidar sus años de prosperidad por sus 7 años de pobreza. Dice la Biblia, la pobreza hace olvidar rápidamente los años de prosperidad. Pero Dios tenía un plan, porque Dios es Dios de planes. Dios de planes. Dios quería convertir a Egipto como en la primera potencia del mundo. No estoy diciendo, y ojalá si fuera, que Panamá fuera convertida en la potencia del mundo. Dios tenía un plan para Egipto y permitió que los hermanos de José lo tiraran a una cisterna por los vestidos de colores y porque era el más amado de su padre. Aleluya. José no escogió a Dios, Dios escogió a José. José no escogió el sueño, Dios le dio el sueño. José no pidió que le hicieran la túnica, su padre le hizo la túnica. Y esa túnica en el hebreo original dice una túnica de mangas. Traducido al hebreo es una túnica de nobleza. José era tipo de Jesucristo, de la humillación a la exaltación. Satanás es experto en llevar a los hombres del poder a la fama para dañarlos. Pero Dios puede llevar a los hombres de la cárcel al palacio, del anonimato al reconocimiento. El sueño de José era un sueño de grandeza, pero no era un sueño personal, era un sueño de Dios. Por eso la grandeza no era mala. Cuando el sueño es de Dios, la grandeza no te daña. Cuando el sueño es de Dios es grande, porque Dios es grande, porque Dios es grande. De aquí saldrá bendición para todas las naciones de la tierra. Como dijo mi papá Hugo cuando predicaba él. Hablando, me refiero a lo que él predicó y a lo que él dijo. Si fuera un africano con una toga blanca, todo el mundo le creía. José, la cisterna no era el plan del diablo, era el plan de Dios. Porque la cisterna era la prosperidad del alma de José, porque había acabado de tener un sueño de grandeza. Y cuando hay un sueño de grandeza, el alma tiende a elevarse. Y por eso Dios le preparó una cisterna, para que su alma prosperara, para que se cumpliera lo que Dios dice.
Lo que Dios dice es eterno, es antes, es ahora y es después. Lo que Juan dijo desde antes. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no podía prosperar a José y Dios no podía ponerlo en alto a José si primero no le prosperaba su alma. La cisterna le iba a ayudar a prosperar en el alma. La cisterna no es para que te ahogues. La traición de los hermanos, los que traicionaron, los que vendieron a José, fueron sus propios hermanos, los que trabajaban en lo mismo, los que decían predicar lo mismo. Se levantaron contra él por su vestido, por su nobleza. Ay, termino, mi linda iglesia. De la cisterna a la casa de Potifar. En la casa de Potifar prosperó el corazón de José. La cisterna no era suficiente para ir al palacio. Tenía que haber una prosperidad de la gracia. En la casa de Potifar, José prosperó en la gracia de Dios, porque sin ley y sin saber que era adulterio, cuando la mujer de Potifar lo invitaba a dormir con él, él dijo, y no quiso, dice la Biblia, y no quiso José. Y dijo, ¿cómo pecaría yo? ¿Cómo pecar? ¿Quién le dijo a José que era pecado? No había ley. Si no hay ley, no hay pecado. La gracia escribió en el corazón de José que eso era adulterio y era un gran mal contra Dios. Así que los hombres que van a bendecir naciones y van a preservar naciones han prosperado en la gracia de Dios. No usan la ley para separarte del pecado, usan la gracia para que el pecado muera en ti. Y después de la casa de Potifar viene la cárcel. La cárcel era el trampolín para ir al palacio y preservar Egipto, y de allí preservar a sus hermanos. Los hombres que Dios usa para bendecir y preservar naciones saltan de la cárcel al palacio, porque en la cárcel se recuerdan que son soñadores. A la cárcel llegó el panadero, llegó el copero, tuvieron un sueño, José lo interpretó. El panadero muere, el copero vive, porque el panadero es tipo del cuerpo de Jesús que tenía que morir. El copero es tipo de la sangre que no muere. Y el copero le promete que cuando esté otra vez sirviendo la copa, le iba a hablar al faraón de él. Pero Dios hizo que el copero se olvidara. Ese es el sello de nuestra bendición, que cuando estamos esperando que alguien nos ayude, Dios se encarga de que se olvide, para que lo que se cumpla no sea lo que los hombres dijeron, sino el sueño que Dios le había dado cuando tenía 17 años. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y estando en el palacio, vinieron sus hermanos. Los hombres que bendicen naciones no guardan odio, no guardan resentimiento. Se convierten en repartidores de pan, en sabapaneas, y alimentan a los que los vendieron, a los que los traicionaron. Eso es Maranata. Eso es nuestro Padre espiritual. Eso es el hombre de Dios de esta casa. Esa es la forma, ese es el medio como Dios bendice y preserva a las naciones. Maranata, les amo, les bendigo. Ustedes son gente bendita. Declaro palabras de bendición, de abundancia, de prosperidad, de grandeza, y declaro que todo lo que el hombre de Dios ha desatado en este lugar tiene cumplimiento pronto y ahora. Maranata, ustedes son epicentro de un avivamiento para las naciones. Maranata, Dios los ha escogido, Dios los ha escogido, Dios los ha llamado. Ustedes son como el pueblo de Abraham, ustedes son como los Elías, ustedes son como los José. Ustedes tienen bendición para esta tierra. Y créanme, muchos hombres de Dios y muchas iglesias están poniendo los ojos en este lugar. Les amo, les bendigo. Tengan victoria en el nombre de Jesús. Amén.